Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, como les decía el título, ¿sigues a Jesús o a ti mismo? Esa preciosa alabanza que tiene una historia quizá muy sangrienta, hermano, que es la que he decidido seguir a Cristo. Esta es de una persona que dice que la cantó cuando iba a ser ejecutada, y creo que fue allá en China. Tiene mucho tiempo. Y como acuérdense, hermano, que esos son países disque comunistas, no se puede predicar el evangelio. Y agarraron a este padre de familia y a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, y les dijeron que si no se retractaban de lo que estaban haciendo, que los iban a matar. Y él dijo que no. Lo sacaron a la plaza pública y dice que primero mataron a los hijos, le dijeron que dejara que se retractara el cristianismo si no iba a matar a sus hijos. Y él les dijo, bueno, de modo. Y él dijo, y comenzó a cantar esta alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, que mataron a los hijos, a la esposa y por último la mataron a él. Algo duro, pero decidió seguir a Cristo. Y muchas veces, hermano, cantamos esa alabanza como que solamente es un mensaje, pero también, hermano, tenemos que tener compromisos para con Dios. Porque muchos nos comprometemos con los hombres, con los dueños de empresa, con las personas que dirigen, nos comprometemos a llegar temprano, nos comprometemos a hacer ciertos trabajos que van a ser remunerados, pero muchas veces no nos queremos comprometer con Dios. Así que, hermano, decidamos verdaderamente si seguimos a Jesús o a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestra concupiscencia o lo que muchas veces el cuerpo los dicta o nos quiere mandar. Así que, hermano, hay que ser, como les dijera, dependientes exclusivamente de Jesús. Allá en Romanos, este no se lo di a los jóvenes, Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de los inconversos, está hablando de las personas que no quieren saber del evangelio, por aquellos que decidieron seguir sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos, sus propias cosas. Por eso dice, en cuanto a ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí, hermano, comienza a narrar qué es lo que hace el mundo. Aquellos que no conocen de Cristo, o aquellos que alguna vez conocieron a Cristo, pero volvieron atrás. Y es doloroso, hermano, muchas veces volver atrás en el cristianismo. O muchas veces es doloroso que esa enfermedad vuelva a nuestro cuerpo. Pero usted y yo, hermano, debemos de estar conscientes, debemos de estar también firmes en lo que Dios nos ha llamado y lo que quiere para nosotros. El mundo está convulsionado en este momento. Guerra, rumores de guerra, desviaciones, un montón de cosas, hermano, que muchas veces no abonan a nosotros como cristianos. Ayer me reuní con un hermano que también salió de mi misma promoción del Colegio de Teología. De los 40 y tantos que comenzamos, hermano, solamente con él nos comunicamos. Puede decir que es mi amigo. Nos comunicamos, ayer nos fuimos a tomar un café, hablamos de todo y de nada. Y hablando de acerca de esto, hermano, que, bueno, antes de venir acá, en el 2016, yo estaba sirviendo en Santa Tecla. Y bueno, la iglesia próspera, Dios lo había bendecido, edificio, nos dio todo. Pero ¿qué pasó? El hermano, el pastor que dirige las iglesias, prefirió la política y hoy ya está ahí. Cerró la iglesia, no hay nada. Hace poco pasé por ahí, me dolió el corazón cuando vi que... ¿Pero qué? Siguió los consejos quizás de su propio corazón. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Y si usted se da cuenta, hermano, también lastimosamente hay muchas personas, líderes, grandes líderes, que mis respetos para ellos, pero se han desviado y hoy se han metido en política. Y la verdad, hermano, que usted y yo debemos de seguir a Cristo, porque no nos va a fallar. La política pasa. Los deportistas se terminan, ya a los 35 años ya no tienen mucho que dar. Pero Cristo queda. Y si usted y yo debemos de seguirlo a él, hermano. Además de introducción, el ser humano, hermano, fue diseñado por Dios para vivir en sociedad
y tener a Dios como su líder y como su guía. Porque cuando Dios hizo la primera pareja, hizo a Adán, Él le encomendó todo lo que tenía que hacer. Ya le tenía preparado todo, hermano. Primero fue la creación, hizo el cielo, la tierra, las plantas, los ríos, todo ya lo tenía preparado. Y luego culminó su creación con el hombre y lo puso ahí para que lo administrara, para que fuera el líder y fuera el guía para su familia, para su descendencia. Pero a causa del pecado, hermano, se rompió esa relación con Dios. Porque dice que cuando Dios lo sacó del huerto y puso una espada que andaba por ahí para que no entrara de nuevo al huerto del Edén. Entonces, hermano, por eso Dios hubo necesidad de que Dios enviara a su Hijo para que guiara de nuevo a su creación, a sus caminos y a su reino. Si usted se va a lo que dice lo que acabamos de leer cuando dice que Jesús comienza su ministerio, ahí tiene como título Jesús principia su ministerio. Dejó su trono de gloria, dejó de ser, de que le sirvieran los ángeles, arcángeles y todo lo demás, hermano, por venir a la tierra a restablecer esa relación entre la humanidad para con Dios. Pero muchas veces lo ignoramos, muchas veces lo pasamos por alto, ese sacrificio perfecto que vino a hacer Jesús por nosotros, a guiarnos nuevamente. Entonces para eso vino Jesús. Porque si no hubiera sido ese derramamiento de sangre, hermano, no hubiera remisión ni perdón de pecados y nosotros no tuviéramos acceso al trono de la gracia para con Dios. Porque Dios estaba molesto con su creación. Y Dios se molesta también con aquellos que decimos ser sus hijos y muchas veces no hacemos lo que Él nos dice o lo que Él nos manda. Creo que los padres podemos entender esto, ¿va? Muchas veces nosotros decimos a un hijo, le damos una misión, algo y decimos, mira, tenés que hacer esto y todo demás. Y uno lo hace. Y muchas veces nos molestamos, y así como humanos, hermanos, nos molestamos con nuestros hijos. Dios muchas veces se molesta con aquellos que decimos ser sus hijos. Yo cada día decimos ser sus hijos y muchas veces no lo obedecemos. Toda persona, hermano, necesita tener un referente por el cual se pueda guiar. ¿Amén? Los niños tienen que sus referentes son los padres. Y de acuerdo a que nosotros los enseñemos, eso es lo que van a hacer en el futuro. Lastimosamente, hermano, las sociedades se pierden. La mayoría quizá de los jóvenes, y me da lástima, hermano, ver todas esas personas ahí, pero que hoy están tras una reja. Fue primeramente quizás por malas decisiones o porque sus padres no supieron guiarlos. Porque muchos vienen de hogares cristianos y los padres pasaban quizás todo el día en la iglesia, todo el día en otras actividades supuestamente para Dios, pero se descuidaron de sus hijos. Y cuando quisieron reaccionar ya fue tarde. Ahora, hermano, el mensaje es para nosotros que tenemos hijos pequeños, que los podemos guiar todavía en los caminos de Dios y enseñarles verdaderamente cuál es lo que Él quiere de ellos. Por eso dice su palabra, instruye. Instrucción es darle instrucciones, esto es bueno, esto es malo, dice en su camino, para que aún cuando fuere viejo no se apartará. Y si hermano, y si esa persona, si ese joven, cuando ya tiene control de su vida y todo lo demás, tomó las decisiones equivocadas, pero allí ya no tenemos mucho problema nosotros. Porque Dios nos va a pedir cuenta de aquellos jovencitos, de aquellos niños que pudimos guiar en sus caminos. Por eso, hermano, toda persona necesita tener un referente por el cual se pueda guiar. Lastimosamente, hermano, hay muchos disque líderes que están perdiendo a la creación de Dios. De todas esas disque religiones, sectas y todo lo demás, que en vez de edificar la vida de las personas, las están enviando muchas veces al infierno. Por sus creencias, por sus enseñanzas, por todo lo que les enseñan. Entonces, hermano, hay disque líderes. Y aquí, hermano, entran, ya sean artistas. Muchas personas se quieren vestir, quieren hacer los mismos modales, quieren hacer las mismas cosas que hacen los artistas del mundo. Y muchas veces no sabemos el trasfondo de su música, sus canciones, pero nosotros las imitamos. También, hermano, nuestros referentes muchas veces son deportistas. Gracias a Dios, hermano, hay muchos deportistas que son cristianos
Y antes de comenzar allí el partido de fútbol o lo que sea, le adoran a Dios. Pero si ese es nuestro referente, gracias a Dios. Pero hay también, hermanos, que aquellos que le enseñan a la gente a tatuarse, a consumir toda clase de vicios, drogas y todo lo demás. Así que, hermano, también hay políticos, como les digo a esta persona, lastimosamente. Yo cuando me di cuenta que quería cerrar la iglesia, le mandé varios mensajes, nunca me los contestó. Y diciéndole, hermano, sí, pero ¿qué pasó? Una iglesia próspera. Iglesia próspera, hermano. En el tiempo que yo estuve allí, compramos un microbús para el evangelismo, sillas y todo, pues. Pero allí no sé qué pasó. Llegó siempre aquello, hermano, que muchas veces es lo que ofrece el mundo. Y hoy, lastimosamente, está allí. No sé si se está congregando, porque no sé. Pero una persona que Dios la utilizaba, hermano, se lo digo. ¿Pero qué pasó? Los políticos, la política le nubló la mente y ahí están. Y así, lastimosamente, hay muchos líderes o pastores o que se meten a política, y eso no tiene que ser, hermano. También hay líderes religiosos. Si nos vamos a las iglesias tradicionales, ahorita se va a entrar a lo que es la disque Semana Mayor, la Semana Santa, que eso no tiene nada de las tradiciones y todo lo demás que enseñan. Pero no le enseñan de Cristo, no le enseñan que Cristo es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y lastimosamente, hermano, muchas veces caemos en eso. O de aquellos líderes que le dicen, mire, si usted se sale de esta iglesia ya perdió la salvación. No es así, hermano, porque Dios nos ha perdonado. Y nosotros como humanos no podemos andar condenando ni podemos andar juzgando a nadie. Yo conozco una persona por aquí cerca que no quiere saber del evangelio porque una vez le dijeron que si salía de la iglesia iba a estar perdido, y allí está. Y yo me los saludo, Dios le bendiga. Adiós, hombre. Lastimosamente, hermano, muchas veces lo que pasa, y nosotros que no investigamos, que no oramos, no pedimos el discernimiento de Dios para nuestra vida. Hermano, creo que todos los que estamos aquí, que decimos, oigan lo que le digo y comienzo por mi persona, que decimos ser cristianos, nuestro guía es Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, al menos hay varios. Porque muchos decimos o jugamos a ser cristianos. Pero muchos somos, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque en la calle somos amables, decimos Dios te bendiga, que hay que callar, pero en la casa un solo desastre. Pero por eso les digo, hermano, creo que todos los que estamos aquí, que decimos ser cristianos, nuestro guía es Cristo. Y así como Él es nuestro líder, nosotros tenemos que serlo para con otros. Amén. Porque muchas veces somos egoístas en el evangelio. Decimos, bueno, nosotros ya, yo soy salvo, hay que ver aquel que hace. No, hermano, Dios nos ha mandado a predicar su palabra. Y vamos a entrar en materia. Número 1. ¿Dónde estábamos cuando Dios nos llamó? Porque todos los que estamos en este lugar, ya más que todas aquellas personas mayores de 20 años hacia arriba, estábamos en lugares diferentes de los cuales Dios nos llamó y nos sacó. Y sobre todo los que ya estamos, ya que pasamos de los 50, que ya vamos a las ligas mayores. ¿Dónde estábamos? Yo se le he contado, hermano, yo no es que anduviera perdido en vicio y demás, porque tampoco me voy a santificar delante de usted. Pero estaba perdido. Casi me mato 2 veces, tuve accidentes, tuve cosas. Pero lo bueno, hermano, que Dios tuvo misericordia y me tiene acá. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias diferentes por las cuales Dios nos llamó y nos sacó de ese lugar. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 18. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hermano, se fue al desierto a orar, a poner en las manos de Dios su ministerio. Si usted se va allí al encabezado del capítulo 4, dice la tentación de Jesús. Y luego que venció al enemigo, dice que Jesús principia su ministerio. Juan había venido antes, creo que como medio año mayor que Jesús, eran primos, pero Dios lo utilizó para que abriera el camino de Jesús.
Y dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ya lo habían metido preso, dice que volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Nazaret donde nació, hermano. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. No sé, hermano, dónde estaba usted, si estaba a la orilla del mar, si estaba inmerso o metido en un fango de problemas, de necesidades, porque así me halló Dios a mí. Pero allí me extendió la mano y me sacó. Y el simple hecho, hermano, de estar con vida, de estar quizá con un poco de salud, esa es bendición. Y dice que lo llamó, ellos tenían su trabajo. Dice que Jesús andaba por el mar allí de Galilea y vio a dos hermanos que echaban su red porque ellos trabajaban en la pesca. Y hermano, es bien difícil trabajar en eso. Y las personas que son pescadores se van sus 3, 4 o 5 días, una semana al mar para sacar ese producto para que los demás solamente no nos cueste agarrarlo. Pero dice que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No sé a qué se dedica usted, hermano, pero si es un trabajo lícito, Dios lo va a bendecir. Y dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué los iba a hacer, hermano? Ganadores de almas. No les dijo, váyanse para la sinagoga, van a sentarse allí, esténse tranquilos, sino que les dijo que los iba a mandar a trabajar. Y el llamado que usted y yo tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es ese, hermano, expandir el evangelio de Cristo, ser ganadores de almas. Y a eso lo llamó. Dice el 20, ellos entonces, ¿cómo dice, hermano, la otra parte? Se pusieron a decirle, Señor, pero si este es lo que hacemos, lo que trabajamos, ya tenemos años de estar acá, ¿cómo vamos a dejar a mi papá, a mi familia? O no sabemos hacer otra cosa, sino que dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué pasó, hermano? Le siguieron. ¿Qué hicimos nosotros cuando Dios nos llamó? Cuando Jesús llegó a la puerta de nuestro corazón y nos dijo, abre tu corazón y recíbeme y sígueme. Muchos pusimos un montón de pretextos. Muchos dijimos, no, otro día. Pero dice que estas personas, dice que dejando al instante las redes, le siguieron. Hizo, le siguieron. ¿Qué, hermano, nos impide muchas veces seguir a Cristo? Los afanes de la vida. Los compromisos que muchas veces tenemos para con un patrono, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, muchas veces nos impide seguir a Cristo. Porque muchas personas prefieren trabajar el día domingo, horas extras, porque tal vez ellos se ofrecen o porque el patrón no les dijo. Y sí, está bueno, hermano, porque eso es lo que nos sustenta humanamente hablando. Pero el que paga mejor es Dios. Entonces dice ellos, entonces, dejando al instante, no le preguntaron, Señor, ¿y quién sos? ¿Y qué haces aquí? Nosotros no te conocemos, ¿cómo nos vas a ofrecer algo que no sabemos hacer? No, les digo, y dice que al instante, dejando las redes, le siguieron. Dice el 21, pasando de allí, ya iba con dos, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice el 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué pasó, hermano? Le siguieron también. Dice que estaban allí. El mar, hermano, representa la vida lleno de problemas y dificultades, necesidades. Eso es lo que representa el mar. Pero allí, hermano, llegó Jesús y llamó a estos hombres. Y pasaron de ser pescadores de peces a ser pescadores de almas para el reino de Dios. Y ese es el llamado que usted y yo tenemos.
ser pescadores de almas, ser pescadores de hombres, como les dijo a ellos. Que no les importó dejar a su papá. Tenían dinero porque decía que estaban en la barca de su padre. Pero dice que y remendaban sus redes. ¿Cómo nos encontró Dios a nosotros? Remendando nuestra vida, va. Aquella vida que nosotros mismos destruimos con vicios, con cosas que no eran de beneficio para nuestro cuerpo, y la remendábamos, y remendábamos un lado y se rompía por otro. Pero hermano, llegó Cristo a nuestra vida y nos ayudó, o al menos nos sostiene. Amén. Entonces, hermano, pasaron eso. Y a estos hombres no les importó dejar todo. Y le siguieron. Y el mensaje es ese, hermano. No le voy a decir que dejemos nuestro trabajo, que dejemos nuestra familia y todo lo demás, porque pero sabemos que Dios nos puede sostener. Pero también hagamos compromiso con Dios. Literal, ¿dónde estábamos, hermano, cuando Dios nos llamó? Usted y yo sabemos dónde estábamos. Y nosotros mismos no nos podemos mentir ni le podemos mentir a Dios. Muchos estaban en su casa, acababan en su familia, gracias a Dios por ellos. Pero muchos llegamos ya al evangelio todos remendados, todos arrastrados. Pero Dios tuvo misericordia. Entonces, hermano, a David Dios lo llamó de apacentar ovejas para apacentar a su pueblo. Váyase allá al Salmo 78, versículo del 70 al 72. Hermano, ¿dónde estaba? Dice el Salmo 78, versículo 70, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Las majadas, él andaba cuidando ovejas. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de su padre Isaí, creo que se llamaba, pasaron sus 7 hermanos. Y el profeta, el primero que vio, dijo que bueno, este es porque era grande, porque era fuerte, porque era... Y Dios le dijo, no he elegido a este. Y pasaron todos los hermanos. Y dice que Dios, hasta que llegó David, le dijo, este es. Dice que era un muchacho como de 17 años, rubio, guapo. Y Dios lo eligió, pero dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que dice este versículo. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. David fue íntegro delante de Dios. Que pecó, sí, cometía grandes regadas como todos humanos. Pero la característica que tenía David es que llegaba, se arrodillaba delante de la presencia de Dios, le pedía perdón, misericordia y ya no volvía a hacer ese pecado. Pero nosotros muchas veces estamos como la rueda de caballito, repitiendo las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Dios, hermano, llama a David de entre sus hermanos y lo preparó para que apacentara a su pueblo. Ya tenían rey, pero Saúl fue rey de Israel conforme al corazón humano, porque ellos pidieron rey. Pero David fue rey conforme al corazón de Dios. ¿Cómo queremos nosotros presentarnos delante de Dios? Que Él nos llame de acuerdo a su misericordia. Dios lo llamó, hermano, entre sus hermanos y lo preparó para que presentara a su pueblo. Todos, hermanos, tenemos una misión. Es la de apacentar y guiar a nuestros hijos. Nosotros como padres, ¿cuántos padres vemos aquí? Con los que no son padres no me meto. Pero tenemos la obligación de apacentar y guiar a nuestros hijos, los que somos padres, a nuestros hijos carnales, pero también a nuestros hijos espirituales. Amén. ¿Cuántos tenemos hijos espirituales? Nadie. El pastor tiene bastante porque ha ganado muchas almas y esos son nuestros hijos espirituales. Y si usted es padre espiritual y ve que su hijo espiritual no viene a la iglesia, hay que buscarlo, hay que llamarlo. Mire, hermano, ¿y qué pasó?
Lo voy a traer, que necesita. Esos son los hijos espirituales, así debemos de apacentarlos y guiarlos. No ser como algunas aves que dicen que dejan allí tirados sus huevos y otros las crían. Por eso se dice allí que cría cuervos y te sacaron los ojos, porque los cuervos llegan a depositar sus huevos en nidos de otras aves y ellos se las crían y después se comen a las aves que son hijos propios. Entonces, ¿a quién guiamos nosotros? Tenemos que esa misión, hermano, de apacentar a nuestros hijos carnales y los espirituales. Literal, ve. Hoy día, hermano, la iglesia está viviendo tiempos de mucha distracción. Tiempos convulsionados. Por lo que atrae el mundo, hermano, por lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece cosas bonitas, agradables a la vista, agradables muchas veces a la carne. ¿O no, hermano? Sí, eso sí, hermano. Sí, decía nuestro pastor fundador, si el pecado es rico. El problema es la consecuencia. Dios no perdona el pecado, pero te dice, mira, pero las consecuencias de esto lo vas a pagar vos. Entonces, hermano, ¿por qué? Esto es lo que atrae el mundo, por tradiciones. Las tradiciones que muchas veces no abonan al evangelio. Por costumbres y obligaciones que se enmarcan en una religión que nos ayuda a generar vida cristiana. Muchas personas que van a las iglesias y así como entraron, así salen, muchas veces salen más afligidos porque han oído que la gente se está quejando de que me pasa esto, me pasa lo demás. En vez de salir edificados, salen más afligidos. Váyase allá a Lucas capítulo 9. Vamos a leer el versículo 57 al 62. Lucas 9, 57. Dice, los que querían seguir a Jesús. Hay muchas personas que dicen, no, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser cristiano. Pero muchas veces no hacen el intento de hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo los atrae. Porque el mundo les ofrece cosas bonitas cuando va a ir a la iglesia. Dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, mira, yo no te puedo ofrecer nada material. Lo que te ofrezco es la vida eterna. Si querés, seguirme. Y es lo que Dios nos está diciendo. Dice el 59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Duro. Pero muchas veces así le ponemos pretextos a Dios para no seguirlo. Hermano, como iglesia debemos de reactivar y comenzar a enseñar nuevamente a quién se debe seguir, y ese es Cristo. No a tradiciones humanas, no a cosas que nos ofrece el mundo. Presentemos a Cristo. Yo le digo a los que vamos al evangelismo, hermano, vaya a hablar de Cristo, no hablamos de la iglesia. Hablemos de Cristo. Si alguien me pregunta, mire, ¿de qué iglesia viene? Yo quiero ir, digámosle, mire, venimos de... Pero presentemos a Cristo, porque la iglesia, religiones, no van a salvar las almas. Número 2, ¿qué caracteriza a un seguidor de Cristo? Para que podamos evaluar, hermano, si en realidad somos seguidores de Cristo, tenemos que cumplir algunos requisitos. Literal, haber nacido de nuevo. ¿Cuántos nacimos de nuevo? Pregunto, ¿cuántos hermanos han nacido de nuevo? ¿O todavía nos dejamos guiar por la vieja naturaleza, por el viejo hombre? Uno de los requisitos es ese, hermano, nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí, hermano, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo,
Y le presentó el mensaje. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, y él dijo, pero ¿cómo yo siendo ya grande, viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y no estaba refiriendo a ese nacimiento, sino al nacimiento espiritual que debemos de tener. Pues él le dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos, hermanos, de nacer de nuevo para conocer verdaderamente a Cristo. Porque si estamos ahí jugando a ser cristianos, que hoy sí, mañana no, no hemos nacido de nuevo. Y se refiere al nuevo nacimiento en lo espiritual, no en lo humano. Literal B. Otro requisito, hermano, que debemos, si somos seguidores de Cristo, debemos amar a Cristo por sobre todo. Amén. Por sobre todo. Mateo 10:37. Por sobre todo, hermano, que nada se interponga, porque todo lo material que usted tiene, ese Rolls Royce, ese BMW, aquí se va a quedar. Esa mansión que tiene aquí se va a quedar. Pero debemos de hacerlo de sobre todo, dice Mateo 10:37. Dice, el que ama a su padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y Dios lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, es la palabra. Es cierto, hermano. ¿Cuántos hijos habemos aquí? Debemos de cuidar a los viejitos. Aquellos que dieron su vida, que se desvelaron, que hoy están sufriendo los achaques de la vida por aguantar hambre, por aguantar sol, por aguantar frío, por nosotros como hijos. Y muchas veces somos mal agradecidos con esos viejitos. El jueves fui a visitar unos hermanos que se congregaron acá. Y lastimosamente le han detectado cáncer al anciano, ya tiene 92 años, bien vivido. Y yo le decía, hermano, usted sí que es dichoso. ¿Por qué? Me dijo, ha conocido 3 generaciones, creo que tiene 15 nietos, como 5 bisnietos, y lo quieren. Y me dice una hija, pero mire, hermano, es que yo no quiero que mi papá se muera, porque lo queremos tener siempre con nosotros. Pues sí, hermano, pero es la ley de la vida. Y nosotros muchas veces deseando que el viejito se muera para caerle encima la herencia, porque somos malos hijos. Y muchas veces a Dios no le agradecemos lo que Él hace por nosotros. Nuestro amor, hermano, por Jesús debe sobrepasar al de cualquier persona o cosa material. Amén. Es cierto que tenemos que cuidar a nuestros hijos porque Dios nos los ha prestado, no los ha regalado, ni somos nosotros los dueños de nuestros hijos. Amén. Él nos los ha prestado para que los guiemos. Y aquellos que somos abuelos, le queremos demostrarle muchas veces el cariño a los nietos, porque los hijos los palos le ofrecimos. Pero Dios nos los ha prestado, hermano, para eso. Entonces nuestro amor por Jesús debe sobrepasar cualquier persona o cosa material, sin importar qué tan importante sea. Porque todo queda. Perdón, todo pasa. Cristo queda. Literal C, para ir terminando. Otro requisito, permanecer en su palabra. No ser fluctuantes, no estar hoy con los TJ, mañana con los mormones, después con la tradición, sino que debemos de permanecer en su palabra, en lo que Él nos dice la Biblia. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, y la verdad es Cristo. Esa es la verdad. Permanecer, hermano, significa habitar o morar. Así como usted pasa muchas veces en su casa, ahí habita. Muchas veces se pasan 10, 15 horas en el trabajo, pues allí muere o habita. Pero debemos, hermano, de hacer un hábito las palabras de Jesús. Escudriñarla, su palabra. Y literal D, para terminar. Otro requisito, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Amén.
Y negarse es no decir vos. No, negarnos es aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Aquellas cosas deliciosas a la vista. Aquellas cosas que sabemos que nos van a hacer mal como cristianos. Marcos 8:34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, esto era para todo el pueblo, no era solamente para sus discípulos, era para toda aquella gente que se había congregado con él. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. ¿Y qué es tomar la cruz, hermano? Morir cada día para Cristo. Dejar morir en nuestro ser esos deseos carnales, esas cosas agradables, esas cosas que nos van a desviar del camino de Dios. Debemos, hermanos, negarnos a nuestros deseos carnales. Ahorita la televisión ya la está bombardeando allí con las pizzas, las hamburguesas, la comida que satisface pero que al final nos hace daño. Porque nadie le ofrece sopa de mora, va. Para que nadie le ofrece un whisky allí salcochado, una flor de isote. Para que nadie le ofrece eso. Solo ofrece cosas bonitas y agradables al paladar. La cerveza y todo lo demás. Pero debemos de negarnos a nuestros deseos carnales, hermano, y poner como prioridad a Cristo y su palabra. Eso debe ser prioridad en nuestra vida. Es cierto, pues todos tenemos derecho a disfrutar lo que Dios da, pues, si podemos, pero tampoco vamos a matarnos a nosotros mismos, porque los mandamientos dicen, no matarás. Y no es que nosotros matemos al prójimo, sino que muchas veces nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Sabemos que nos hace daño y lo hacemos. Para concluir, hermano, es necesario que sigamos solo a Cristo. Ya dejemos de idolatrar deportistas, artistas, líderes, y perdón lo que voy a decir, pastores. Porque todos fallamos, hermano. Sigamos solo a Cristo, Él nunca nos va a fallar. Él sabe a dónde nos lleva, hermano, y siempre estará allí para darnos fuerzas y aliento para que avancemos siguiendo sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre, le damos las gracias, Padre amado, por su amor, por su bondad. Le pido perdón, Señor, por alguna palabra que no tenía que haberla dicho, Señor. Le pido perdón a la congregación también, por eso, Padre bendito. Pero gracias por su palabra. Y si nosotros, Señor, queremos ser seguidores suyos, debemos dejar muchas cosas atrás. Porque sabemos, Señor, que usted lo que ofrece es eterno. Ofrece la salvación, ofrece la vida eterna, ofrece mansiones en ese lugar donde no hay ladrones, donde no hay nada. Y eso queremos seguir, Señor. Gracias, amado Dios, por su pueblo que está aquí. Porque un día, Señor, lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdónale por las veces que le fallamos, Señor, por las veces que queremos volver atrás, queremos volver al mundo. Ayúdanos, Señor, y denos fuerza, denos fortaleza para seguir adelante, Señor. Le pido por los enfermos, por los necesitados, por los desvalidos, Padre bendito. Por aquellos que no tienen, Señor, ¿quién por ellos, Padre bendito? Por esos padres que han sido abandonados por sus hijos, por esos hijos que han sido abandonados por sus padres, Señor. Ayúdenos. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni de religión, porque las religiones no salvan. El único camino al Padre, la verdad y la vida es Jesús. Entréguele su vida. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Llévenos con bien, Señor, aquellos que vamos a ir al evangelismo y aquellos que van a ir a sus casas. Señor, protéjanos en el camino de todo robo, todo desperfecto mecánico, todo asalto, toda cosa mala, Señor. Y que el día miércoles estemos en su casa para alabarle y para bendecir su nombre. Ayúdanos, Señor, y quédese con nosotros porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.